Buenos días y feliz sábado con todos. Gracias, David, por esta invitación de poder acompañarlos en este momento de reflexión, en este momento en que abrimos nuestra Biblia y escuchamos lo que el Señor tiene para nosotros. El propósito de este mensaje es introducirlos a, a un estudio que espero pueda despertar en ustedes la iniciativa de hacerlo de manera individual, progresiva, para poder entender y comprender algunas cosas que no las entendemos bien completamente en estos momentos. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a invitarles a que puedan tomar sus Biblias y abrirlo en el texto que esta mañana vamos a utilizar y luego al final vamos a entender bien lo que quiere decir. Les voy a invitar a que abran en el libro de Hechos, el capítulo 20 y el versículo 35. Hechos 20:35. Dice así, bueno, mi versión, ahorita voy a leer una Biblia donde la versión es Dios habla hoy, así que a lo mejor está un poquito diferente a como ustedes lo tienen. Dice así, está hablando Pablo y dice, siempre les he enseñado que así se debe tratar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús, que dice así, hay más dicha en dar que en recibir. En otras versiones dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más dicha en dar que recibir. Y le he puesto el título a esta presentación. El título se llama La Ley de la Vida, así le he puesto. Porque lo que voy a compartir con ustedes es algo que he estado estudiando últimamente y ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado mi forma de actuar como médico. Yo me dedico a la cardiología y he entregado mis últimos años al estudio de esta materia, pero a propósito de lo que he escuchado de un médico adventista, el doctor Horst Müller es un médico adventista otorrinolaringólogo que vive en Alemania. He estado siguiendo sus enseñanzas con respecto a un enfoque que quiero compartir con ustedes con respecto a la enfermedad. Aprovechando que es un tema de mayordomía y que tiene que ver con nuestro cuerpo, quiero compartir con ustedes esto que vamos a ver hoy. Bueno, ustedes saben que siempre nos hemos preguntado, o siempre existe en nuestra mente, cuando nos enfermamos, siempre nos hemos preguntado por qué es que nos enfermamos, por qué es que llego a sufrir cierta enfermedad, por qué si nunca antes tenía hipertensión, por qué soy hipertenso. Es una pregunta muy frecuente en mis pacientes. ¿Por qué desarrollé diabetes? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué tengo artritis? ¿Por qué tengo estos dolores de cabeza? ¿Por qué tengo dolores en la espalda? ¿Por qué tengo mareos? ¿Por qué tengo palpitaciones? Hay muchas cosas que a nosotros nos llaman la atención y siempre estamos preguntándonos por qué es que suceden estas cosas. Habitualmente cuando vamos al médico, ¿no? Los médicos nos hemos acostumbrado a tratar y eh, a, este, a buscar la solución tratando los síntomas de los pacientes. Pero muchas veces esto no es lo correcto. Si entendiéramos bien cómo funciona nuestro cuerpo, entonces entenderíamos mejor dónde está la causa del problema.
Porque si yo no ataco la causa o el origen, entonces de nada me sirve iniciar un tratamiento. O probablemente el tratamiento que voy a iniciar va a ser un tratamiento equivocado. Por ejemplo, si ustedes tienen un vehículo, un carro, y lo llevan con un mecánico, pero en cuanto el mecánico lo está revisando, ustedes se dan cuenta de que el mecánico no sabe lo que está haciendo o no conoce cómo funciona ese carro. Yo creo que la primera reacción que tendríamos es decirle al mecánico, ¿sabe qué? Ahí nomás, yo voy a llevar este carro a otro mecánico que sí entienda. Pero sucede que cuando nosotros nos enfermamos, ah, vamos con el médico pensando que el médico entiende lo que está pasando o conoce cuál es la causa. Lamentablemente, o tengo que decirles a ustedes que muchas veces los médicos no sabemos la causa del problema. Sabemos cómo se produjo, pero no sabemos qué lo originó. Por ejemplo, si el paciente viene y le diagnostico hipertensión, los pacientes me preguntan, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Y habitualmente no les puedo decir por qué, porque no conozco cuál es la causa. Hay muchas teorías que hablan al respecto, pero nada está exacto. Le echamos la culpa a veces a las bacterias, le echamos la culpa de nuestra enfermedad al colesterol, le echamos la culpa a la forma en cómo comemos, le echamos la culpa a si hacemos o no ejercicio y diciendo esto no quiero decir que eso no sea importante, pero si ustedes van con el médico habitualmente dice, bueno, esto te ha pasado porque has fumado toda tu vida, ¿no? O esto ha pasado porque tenías un familiar o tenías un papá o una mamá que también tuvo, entonces lo has heredado. O esto te ha pasado porque tu colesterol está alto. Mira, ¿cuánto está? Y así vamos buscando la causa, pero realmente no la conocemos exactamente. Y entonces, si yo digo que el problema que tengo es por fumar, entonces le indico a mi paciente que deje de fumar. Pero lo que he visto yo en la práctica es que aunque el paciente deje algún hábito o aunque el paciente cambie las cifras de colesterol, triglicéridos o de la glucosa, aún así sigue enfermándose y sigue teniendo problemas. Es ahí cuando entonces yo me topo con este doctor, el doctor Horst Müller, y quien me lleva a mí a través del estudio lógico de la palabra de Dios a empezar a entender por qué es que nos enfermamos y cómo es que esto está ligado a nuestra vida espiritual y esta, si no se nutre, entonces no solamente nos produce una enfermedad espiritual, sino también nos produce una enfermedad física. En la medicina, cuando nosotros tratamos de entender algo, lo basamos en estudios, en experimentos, surgen hipótesis y surgen también observaciones. Todo esto le llamamos información. Y esta información la analizamos con nuestro cerebro y con nuestra razón. Y esta razón, como ven ustedes aquí, funciona como si fuera una balanza. Y esta balanza necesita un lugar donde ponemos la información, pero también necesita otro lugar con el cual lo vamos a pesar. ¿Con qué comparamos entonces toda la información que tenemos para saber si lo que estamos pensando está bien o no? En el otro extremo tenemos que poner a la verdad. Entonces, la información que recibimos la tenemos que analizar con un contrapeso que es la verdad. Y la verdad terminaría siendo la medida, ¿no? La medida o el parámetro con el cual vamos a analizar la información y saber si es correcta o no es correcta. Pero la verdad tiene que ver no solamente con la verdad
y no me refiero a la verdad solamente con la palabra de Dios, tiene que ver con la verdad en cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona la naturaleza. Todo lo que nos rodea funciona de manera armónica y se rige por leyes. De tal manera que cuando nosotros rompemos las leyes en la naturaleza, entonces tenemos el problema en que las cosas ya no funcionan tan bien como nosotros las esperaríamos que funcionen. El ser humano se ha encargado a romper muchas leyes en la naturaleza del equilibrio, de tal manera que ahora vivimos consecuencias de muchas de esas leyes que hemos ido en contra de ellas. Así como entonces la naturaleza tiene una forma o está regida por una ley, también nuestro cuerpo está gobernado por una ley. Y a esa ley no me refiero eh, eh, a la ley que está en Éxodo 20, a la ley, a los 10 mandamientos, sino me refiero a la ley que nos permite seguir viviendo. ¿Cuál es esa ley que está en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder seguir viviendo o para vivir, ¿no? De manera equivocada, pondríamos como ley a nuestra parte subjetiva. Y fíjese que esta parte subjetiva es lo que habitualmente ponemos como norma. Y esta parte subjetiva tiene que ver con lo que nosotros pensamos o creemos que es verdad o nos han convencido que es verdad. Fíjese que nuestra mente no está creada, o nuestra razón no está creada para aceptar mentiras. Nosotros siempre vamos a aceptar la verdad. Así hemos sido creados por Dios. La única forma de que nosotros creamos una mentira es que pensemos que esa mentira es verdad. Ustedes pónganse a analizar en su vida si ustedes aceptarían una mentira como verdad. Sabiendo que es mentira, jamás la van a aceptar. Pero cuando nos convencen de que eso que nos ofrecen es la verdad, entonces la aceptamos. En eso consiste también el engaño que hace Satanás con nosotros, ¿no? Nos convence de lo que está diciendo es verdad. La convenció a Eva de que lo que él estaba diciendo era cierto, de tal manera que Eva, convencida de que la serpiente le estaba diciendo una verdad, aceptó la mentira y se equivocó. Entonces, para poder entender nosotros cómo funciona nuestro cuerpo, necesitamos eh, adherirnos a ciertos fundamentos. El fundamento de este estudio tiene algunas cosas. Primero, conocer las leyes básicas de la naturaleza. Luego, vamos a también a tratar de entender o debemos tratar de comprender cómo funciona el cuerpo humano. Es muy importante saber cuáles son nuestras necesidades y en qué consiste el funcionamiento de nuestro cuerpo. También es importante conocer la energía con la cual nosotros vivimos o de la cual nosotros necesitamos para poder funcionar. Por ejemplo, nuestro cuerpo, hablando de energía, necesita dos tipos de energía. Una, la electricidad, porque nuestro cuerpo se mueve con electricidad, produce electricidad y entonces así se mueve. Y también tenemos la energía que viene de las sustancias químicas y que están relacionadas con los alimentos que ingerimos. ¿Sí? Los alimentos que ingerimos van a generar químicos que luego se van a transformar en energía. Entonces estas dos cosas, ¿sí? Están
están ligadas al movimiento y a la vida que podemos comprender. Entonces, aquí quiero que presten bastante atención a estos esquemas que voy a poner aquí. Aquí en el centro tenemos a la ley de la vida, tenemos digamos, dos líneas a los costados en la cual la vida se da, ¿sí? El ser humano se desarrolla como un ser vivo. Y entonces, si tenemos las condiciones apropiadas para vivir, ¿no? De la vida, como por ejemplo oxígeno, si tenemos oxígeno, si tenemos una atmósfera adecuada, ¿no? Las condiciones de vida de nuestro planeta, ¿no? Que permite que las células puedan funcionar, y si cubrimos nuestras necesidades también, ¿no? Si cubrimos nuestras necesidades como son de alimentos, ¿no? De descanso, etcétera. Entonces, cuando las condiciones de vida y nuestras necesidades son cubiertas, entonces tenemos un funcionamiento normal de nuestro cuerpo, y a esto le diríamos que tenemos un estado o una condición saludable. Pero también podemos tener situaciones que van por fuera de estas líneas, ¿sí? Cuando nuestras necesidades no son satisfechas, ¿sí? Cuando tenemos condiciones de vida que no se dan, por ejemplo, ustedes actualmente tienen necesidad de oxígeno y están respirando, si no, no estarían aquí presentes en esta reunión, ¿no? ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí sin la necesidad de oxígeno? ¿No? Ninguno, porque si no tuvieran oxígeno, pues ahorita estaríamos en otro tipo de reunión, ¿no? Un velatorio de alguno de nosotros, ¿no? Entonces, si nuestras necesidades no son cubiertas, nosotros entramos en disfunción. Tal vez hay otras necesidades que no son tan, digamos, dramáticas para nuestra existencia, como el agua, ¿no? Como la comida, porque tal vez hemos llegado aquí a esta reunión sin comer y todavía estamos esperando que el sermón termine rápido porque ya tengo hambre y quiero comer, ¿no? Y entonces, para satisfacer esa necesidad, y pues según lo que vamos avanzando va a demorar un poquito, ¿no? Y podemos entrar en disfunción si algunas necesidades no son cubiertas, ¿no? Y se puede dar el extremo también, ¿no? Atravesar una línea más en la que una necesidad no satisfecha de manera crónica o abrupta, o una condición, eh, digamos, esencial para la vida, ¿no? Nos lleve a la muerte, ¿no? Donde ya no hay retorno a la salud, obviamente, ¿no? Una vez muertos, ya no vamos a poder retornar ni siquiera a un estado de disfunción. Todavía el estado de disfunción, si se cubre la necesidad, podría llegar o puede llegar, o es ideal que llegue a un estado de funcionamiento saludable al 100%. Ok, ¿cuántos tipos de necesidades tenemos? ¿Y cuántos tipos de necesidades tiene nuestro cuerpo? Necesidades físicas y necesidades que son igual a las necesidades químicas, como por ejemplo, ya hemos hablado, oxígeno, agua, temperatura, etcétera, ¿no? Y nuestro cuerpo está preparado para avisarnos cuando alguno de estas necesidades no son cubiertas. Por ejemplo, si tenemos sed, ¿qué quiere decir? A ver, participen si están atentos todavía. Pueden abrir sus micrófonos y hablar, porque me es un poquito difícil estar pendiente del chat. Que nuestro cuerpo necesita estar hidratado. Ok, muy bien. Entonces, si nosotros
Si tenemos sed, quiere decir que necesitamos agua, ¿no? Si tengo hambre, quiere decir que necesitamos comida. Si tengo frío, quiere decir que necesitamos abrigo, ¿no? Si tengo calor, entonces nos desabrigamos para bajar la temperatura de nuestro cuerpo. Pero ¿cuántos de nosotros, si siente frío, va y toma agua? ¿O cuántos de nosotros, si siente hambre, dice, ah, tengo hambre, quiere decir que tengo sueño, y va y duerme? A ti. No lo hacemos, ¿verdad? Porque las necesidades que tiene nuestro cuerpo las reconocemos muy bien. Tenemos reacciones al respecto y entonces cubrimos esa necesidad bien identificada. Si sudamos, quiere decir que estamos teniendo calor, ¿no es cierto? Y entonces buscamos enfriarnos. Y si estamos sintiendo mucho frío, ¿no? Entonces nosotros vamos y nos abrigamos. Ahora, cuando Dios hace al ser humano, lo hace de dos componentes principales. Forma nuestro cuerpo, ¿no? Del barro, pero cuando nos forma éramos unas criaturas inertes todavía, ¿no? No había vida en nosotros. Pero cuando el Señor sopla el aliento de vida y nos da su espíritu, entonces dice la Biblia que el hombre llegó a ser un ser viviente, un alma viviente, alguien que se mueve, ¿no? Y entonces el Señor nos hizo de dos componentes principales, entonces nuestro cuerpo, ¿no? Físico, que podemos mirar y podemos tocar, con lo cual nos relacionamos con los demás, pero también nos hizo con una parte espiritual que también tiene necesidades. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo que nos advierte que tiene que cubrir una necesidad, habitualmente la cubrimos. Pero resulta que yo quiero que ustedes vean también, o yo estoy empezando a ver también, que las enfermedades que sufrimos también tienen o son advertencias de que algo no está funcionando bien. Y no se trata solamente de tomar o prescribir, en el caso de los médicos, un medicamento para el síntoma, porque calmar el síntoma a veces es fácil, pero el síntoma es una manifestación de algo que está sucediendo en un órgano, pero que también es una señal de alarma, porque nuestro cuerpo no se equivoca, nuestro cuerpo nos avisa. Pero ¿qué hacemos? Así como es ilógico dormir cuando tengo hambre, ¿no? O comer cuando siento calor y sigo abrigado, y en lugar de desabrigarme voy y como, ¿no? O sea, como es ilógico eso, también es ilógico que cuando mi cuerpo avisa de algo, simplemente me conforme con buscar el alivio de aquello que me está doliendo. Otra vez, en el caso mío, por ejemplo, el hipertenso, ¿no? Llega el paciente y le diagnosticamos hipertensión. ¿Por qué tengo hipertensión, doctor? No sé, pero hay que bajar la presión. Y ahí nos quedamos. Y recetamos medicamentos para bajar la presión. Mi glucosa sube, voy al endocrinólogo y me dice, ahora tienes diabetes. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, deja de comer esto y esto y esto y toma estas pastillas para bajar el azúcar. ¿Y por qué tengo diabetes? No sé, a lo mejor
tus padres eran diabéticos y pues te tocó, tú eres diabético, o de repente un susto tuviste y desarrollaste diabetes, y así vamos, ¿no? Y nos contentamos o ahí nos esperamos, ¿no? O con eso nos quedamos nada más. Pero cuando alguna de las enfermedades se produce, yo quiero decirles esta mañana que nuestro cuerpo nos está avisando de algo más que está sucediendo. Y no podemos desvincular la parte física con la parte espiritual. Nuestra parte espiritual también tiene necesidades. Y fíjense que eh, cuando yo empecé a ver o a ver en mis pacientes o a verlos con este enfoque, entonces me di cuenta que muchos síntomas en mis pacientes se repetían. Por ejemplo, es muy frecuente recibir en la consulta pacientes que tienen mareos o que tienen dolor de cabeza o que tienen palpitaciones y vienen porque quieren saber si tienen algún problema cardíaco. También es muy frecuente encontrar pacientes que dicen, doctor, tengo dolor de cabeza y cuando me tomo la presión, mi presión está alta. Esto quiere decir que el problema es la presión y por eso tengo el dolor de cabeza. Y esto realmente no es cierto o no es totalmente cierto, porque no siempre la presión alta va a producir dolor de cabeza. Es raro que la produzca, no es un síntoma frecuente. Entonces, como yo como médico sí sé que eso es así, entonces dudo mucho de lo que mi paciente está pensando o está razonando y tengo que tratar de cambiar eso. Entonces, al ver estos síntomas, he podido o me ha surgido la necesidad de indagar un poco más. ¿E indagar en qué? Ya no indagar solamente en la parte física de mis pacientes, sino también indagar en la parte espiritual de mis pacientes. Y lo que he notado es que, así como el doctor Müller también lo ha notado, yo también lo he notado en mis pacientes que todos los pacientes, o la mayoría de mis pacientes que vienen con problemas crónicos o enfermedades crónicas, tienen un evento espiritual relacionado con una necesidad que no ha sido cubierta en sus vidas. Y la mayor necesidad que no ha sido cubierta en sus vidas es la necesidad de sentirse amado. La principal necesidad espiritual de nosotros es el amor. Hay otras también, como por ejemplo la justicia, la libertad, la seguridad, la verdad. Y si ustedes le preguntan a un médico, ¿no? Eh, eh, o mejor dicho, pregúntense ustedes mismos si el amor es una condición o es una necesidad física o espiritual, o si son ambas. Yo ya lo he puesto ahí en la diapositiva, que es una necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser identificado con una fórmula. No puedo yo tener una fórmula química del amor, porque si fuera así, entonces la podría escribir. Es más, tal vez podría estar en uno de los elementos de la tabla periódica. Y si fuera así, entonces podría desarrollar unas cápsulas de amor para recetar amor y que el paciente pueda llevar sus cápsulas de amor todos los meses, ¿no? Y cubrir esa necesidad. Entonces, el amor es una necesidad puramente espiritual, igual que la justicia. Si tuviéramos los médicos cápsulas de justicia en el consultorio o en la farmacia, pues no tendríamos gente que se siente
que se le ha hecho injusticia en su vida, sino que tomaría las cápsulas y se sentiría con esa necesidad cubierta. Pero fíjense en el diagrama, ¿no?, que he puesto ahí, que la ausencia de necesidades físicas, ¿no?, o las necesidades físicas no satisfechas llevan a la disfunción, a la enfermedad. Pero las necesidades espirituales también no satisfechas son las que con mayor frecuencia llevan a la enfermedad. Estas necesidades físicas tienen que ver con nuestros pensamientos. Perdón, estas necesidades espirituales tienen que ver con nuestros pensamientos. Cuando Dios puso en nosotros el aliento de vida, nos dio la capacidad de pensar. Y entonces el amor se genera o se acepta por la forma en cómo pensamos o por la capacidad de pensar. Entonces, si yo pienso que me aman, me siento amado. Si yo pienso que no me aman, me voy a sentir defraudado y voy a tener esta necesidad espiritual no cubierta. Ahora, tenemos reacciones a estas necesidades espirituales, así como tenemos manifestaciones en nuestro cuerpo de las necesidades físicas o químicas, también tendremos en nuestro cuerpo manifestaciones de las necesidades espirituales. Y sí, sí las tenemos. Fíjense ustedes que la alarma que avisa que tenemos situaciones de necesidad espiritual no cubierta son las enfermedades, porque 9 de cada 10 enfermedades las producimos nosotros mismos por esta falta de necesidad espiritual que no ha sido cubierta. Y para eso lo voy a demostrar aquí con esta diapositiva. Dice, ¿de qué puede el hombre prescindir? Miren ustedes dirán, bueno, doctor, pero no estamos entendiendo muy bien, ¿no? Si yo tengo la necesidad, y lo puse aquí, está aquí en verde, la vida como las necesidades físicas, ¿ok? Y en rojo como las necesidades espirituales. Las necesidades físicas tienen que ver con el entorno que nos permite seguir viviendo. Si como, ¿no es cierto? Si respiro, todo eso, ¿sí? Pero el propósito tiene que ver con mi parte espiritual. ¿Por qué vivo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Me siento amado? ¿Me siento siento que la vida es justa conmigo? ¿Hacia dónde voy? ¿Voy a encontrar la verdad? ¿Estoy viviendo la verdad? ¿Sí? El propósito. Dentro del propósito, dijimos que la mayor necesidad es el amor. Ahora, ¿de qué puede el hombre prescindir y de qué no puede, y de qué no puede prescindir? ¿De la vida o del propósito? O sea, ¿de las necesidades físicas o de las necesidades espirituales? ¿Qué es lo más importante para el ser humano que puede prescindir de eso? Puede dejar a un lado. ¿Ustedes qué piensan? Yo digo de las dos. ¿De las dos? No puede ser de las dos. ¿Por qué? Porque, por el siguiente ejemplo, les voy a poner así. Un joven está de unos 25 años, está enamorando con una muchacha, ¿no?, con una señorita, y ya varios años, y resulta que
Un día la señorita decide terminar la relación, ¿sí? Y entonces el joven, decepcionado, llega a su casa, sabe dónde el papá guarda el arma de fuego y una pistola, y entonces toma la pistola. La llama a la señorita y le dice, vamos a dar un último paseo, dame este privilegio de darte un último paseo contigo. Y la señorita acepta, ¿no? Y van y dan un último paseo. Pero realmente es el último paseo porque durante ese viaje él mata a la señorita y él también se quita la vida. Les pregunto, ¿de qué prescindió él, este joven? De la vida. De la vida, vida. De la De vida, la, profesión. Qué de pena. la De vida, la vida. de la vida. Nosotros somos capaces de prescindir de la vida si no tenemos un propósito. Si nosotros dejamos o sentimos que nuestra necesidad espiritual no es cubierta, nosotros podemos dejar a un lado la vida. Por eso hay, por ejemplo, huelgas de hambre. ¿De qué está prescindiendo el que hace huelga de hambre? Las necesidades físicas. Comida. Las Eso, necesidades físicas. de la vida, ¿no es cierto? En las necesidades físicas. ¿Por qué? Porque está persiguiendo, ¿qué cosa? Alimento. Está persiguiendo Propósito. un propósito. Propósito. Está persiguiendo satisfacer una necesidad espiritual. Así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos. Esta semana atendí a una niña de 11 años. Yo no soy pediatra, pero la mandaron a mi consultorio porque la niña le van a hacer un procedimiento. Entonces le mandaron para una evaluación de rutina, ¿no? Antes del procedimiento. La niña ya hace 2, 3 meses que ya no come bien. Ha bajado de peso, tiene poco apetito, lo que come le da náusea, ¿sí? Y venía con los padres, ¿no? Venía con los dos papás. A la niña le han buscado todo. Le han buscado parásitos, le han buscado enfermedades, le han hecho exámenes de sangre, todo está bien. ¿Y qué procedimiento le iban a hacer? Bueno, el pediatra dijo, bueno, ya último, ya vamos a hacerle una endoscopía, ¿no es cierto? Y ese era el procedimiento que estaban buscando, ¿no? Hacerle una endoscopía para ver que su estómago, cómo está su estómago, su esófago, el duodeno, de repente ahí está el problema. Le han llevado a la niña con los psicólogos también, tratando de buscar la causa. Pero mientras estaba en el consultorio, yo me di cuenta de algo. Me di cuenta de que los padres no se entendían muy bien. Y se veía muy claramente, o lo percibí muy claramente, que los padres tenían roces importantes. Y no les importaba que la niña estuviera ahí. La niña solamente agachaba la cabeza mientras yo le evaluaba y preguntaba algunas cosas, ¿no? Parte de la evaluación. Yo le dije a los papás de que esa niña, para mi parecer, está manifestando o ha dejado de cubrir sus necesidades físicas porque la niña persigue un propósito, una necesidad espiritual que no ha sido cubierta. ¿Y cuál es? Lo más probable es que esos padres manifiesten todo su descontento de estar juntos frente a la niña. Y la niña lo ve y lo percibe y escucha las discusiones y escucha probablemente cómo se dicen de cosas unos con otros. Y pensamos que a nuestros hijos no les afecta, pero ellos sí les afectan. Y esta es una muestra, y esa niña era una muestra de eso, o es una muestra de eso. La niña no tiene nada. Yo le dije a los papás, ella le van a hacer el endoscopía y va a salir normal.
Búsquenle todo lo que quieran, pónganla de cabeza a la niña. Y la niña no va a tener nada físico ni nada químico. Lo que tiene es una necesidad espiritual que no ha sido cubierta. ¿Cuál es? Probablemente a ella le falte sentir o el amor de sus padres o sentir y reconocer que sus padres realmente se aman entre ellos. Esa necesidad la tienen los niños porque ellos necesitan una identidad y están ligados emocionalmente a sus padres, especialmente a la mamá. Y cuando esto no sucede, entonces el niño crece con una necesidad espiritual no cubierta. Y a veces pensamos que ellos no se dan cuenta. Pero las manifestaciones y las señales de alerta, así como en un carro tengo botones rojos que se encienden cuando algo está pasando, cuando algo no está bien, entonces lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Y en este caso, la niña está dando una señal roja de algo está pasando, no con ella, sino con los más cercanos a ella, que son sus padres. Entonces, sí, hermanos, cuando yo tengo que decidir entre vivir o tener propósito, siempre voy a decidir perseguir el propósito antes de vivir. Por eso es que nos enfermamos. Porque nuestro cuerpo empieza a manifestar las necesidades espirituales no cubiertas. O sea que el cuerpo empieza a enfermarse, a dejar a un lado la salud física para manifestar la necesidad espiritual no cubierta. ¿Y cuál es la necesidad espiritual no cubierta principal? Ya hemos dicho que es el amor. La satisfacción de las necesidades físicas casi perderá su importancia cuando el hombre carezca de sus necesidades espirituales. Nosotros siempre vamos a dejar a un lado nuestras necesidades físicas y esto no lo decidimos nosotros de manera consciente, sino que muchas veces es de manera inconsciente. Ahora, siendo la necesidad, el amor, la necesidad espiritual más importante, ¿sí? Todo va a depender de quién nos aferramos para cubrir esa necesidad espiritual, porque tiene que venir de algún lado. No la podemos generar nosotros. Nosotros no podemos generar amor. Es el concepto que habitualmente nos quieren meter en la cabeza, ¿no? Y que es una mentira y que solamente la vamos a creer si nos convencen que es verdad. Actualmente la mentira es, tú puedes quererte tú mismo, amarte tú mismo, generar amor propio para que puedas seguir viviendo y puedas ser una persona feliz. Y eso no es verdad. Ese es un engaño de Satanás. ¿Qué quiere que pensemos o que aceptemos esa mentira? Entonces, todo va a depender de a quién o cómo cubrimos esa necesidad espiritual. Ahora, cuando el pecado entra también un virus en nuestra mente, en nuestra vida espiritual que trastorna toda la forma en cómo vemos los seres humanos las cosas. Y ese virus es el orgullo. El orgullo es el virus que nos permite, que no nos permite vivir de manera saludable. ¿Por qué? Porque ese virus hace que nosotros vivamos siempre rompiendo la ley de la vida, la ley de la salud. ¿A qué me refiero con esto? Que habitualmente, mejor dicho, todo lo que hacemos, el 100% de lo que como seres humanos hacemos, está dañado y está contaminado por el orgullo. Miren ustedes,
Si nosotros amamos a los demás, ¿sí? Que es lo que la Biblia dice, ¿no? Ama a los demás, ama a tu prójimo. Nosotros le metemos el orgullo a ese amor. ¿Y qué es lo que pasa? Decimos, yo te amo siempre y cuando tú también me ames a mí. Y no lo decimos abiertamente, pero sí lo pensamos. Piensen bien ustedes en cómo están amando a los demás y van a encontrar que aman de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestros actos hablan de ello. Por ejemplo, si yo amo a mi esposa y digo que la amo, yo inconscientemente estoy esperando que ella retribuya ese amor con su fidelidad, con su comportamiento, con hacer las cosas como yo quisiera que ella las haga. Y cuando ella no lo hace así, entonces yo me siento ofendido. ¿Por qué me siento ofendido? Porque yo le he dado amor y ella no me manifiesta el mismo amor. Con los hijos, los criamos y les damos todo nuestro amor. Y a medida que ellos crecen, se van equivocando, van cometiendo errores. ¿Y qué decimos los padres? Es que tanto he invertido en ti, tanto te amo y te quiero, y tú no puedes retribuirme de esa manera. ¿Y quién nos ha dicho que tenemos que eh, dar amor para recibir también amor? ¿Quién nos ha dicho que debemos amar esperando que nos amen a nosotros? Esa mentira nos las hemos creído, porque cuando entra el pecado, mete ese virus, que es el orgullo, en nuestra mente. Y entonces nosotros amamos de manera condicionada. Y cuando el Señor dice, amen a sus enemigos, como si fueran ustedes mismos, entonces las cosas se nos complican. Porque ¿cómo es posible que yo voy a amar a alguien que me hace daño? No, yo solo puedo amar a alguien que me hace el bien. Y entonces vivimos una ley de la vida trastornada, que se trastorna en la ley de la muerte. Porque si ustedes ponen la necesidad de cubrir, eh, valga la redundancia, la necesidad espiritual de amor, si ustedes la ponen esa confianza en quienes los rodean, díganme ustedes qué tan felices o saludables van a ser. Muchos de nosotros estamos enfermos porque no hemos cubierto esa necesidad de manera correcta y la hemos cubierto con quienes nos rodean. Pero lo que pasa es que lo que nos rodean nos han traicionado. Y como nos han traicionado, entonces dejamos de tener salud. Y ahí están las luces rojas, pero no las vemos o no las queremos ver o las ignoramos cuando éstas aparecen. O simplemente no sabíamos. Bueno, ahora lo sabes. Cuando nosotros cubrimos nuestra necesidad de amor con aquellos que nos rodean y con otros seres humanos, siempre vamos a estar teniendo disfunción. Nunca vamos a poder cubrir esa necesidad de amor. Siempre vamos a estar del otro lado de la línea de salud. Siempre en la necesidad no satisfecha. Vamos a estar siempre disfuncionales, enfermos. ¿Por qué? Porque basamos la necesidad espiritual de amor en aquellos que nos rodean. Entonces, lo que tenemos que conocer es de dónde me voy a conectar o a quién me voy a conectar para cubrir mi necesidad espiritual. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Entonces yo veo que un amor incondicional del ser que me creó a mí.
cuando yo veo en la Biblia todas las promesas que el Señor me hace a mí de manera individual, personal, entonces sé que ese ser me ama completamente. Me ama de manera incondicional. Cuando la Biblia me dice que aunque yo cometa un pecado, si me arrepiento, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados, entonces sé quién me ama de manera incondicional. Pero sin embargo, nuestro orgullo no nos permite o no nos deja o no dejamos que Dios nos ame, sino que preferimos que nos amen los demás. Y ponemos nuestra confianza de cubrir nuestra necesidad en los demás. Si hacen una injusticia conmigo, entonces yo me enojo, me molesto, porque mi necesidad de justicia no ha sido cubierta. Pero ¿quién cubre mi necesidad de justicia realmente? El único que la debe cubrir es Dios. Y Dios hace justicia. Él mismo dice, a mí déjame las cosas, yo las voy a manejar, yo te voy a dar justicia. ¿Quieres venganza? Yo, porque la venganza es mía, dice el Señor, no es tuya. No busques justicia por tus propias manos, no la vas a encontrar. Que no entendemos eso. Y entonces nuestro cuerpo empieza a darnos manifestaciones de eso. ¿De dónde viene el cáncer? Viene de ahí, hermanos, de nuestras necesidades espirituales no cubiertas, porque queremos cubrirlas con los que nos rodean, en lugar de cubrirlas con la presencia del Señor y aceptando que el Señor me ame así como soy. Es que no puede el Señor amarme así si yo soy malo. Y ya empezamos mal, porque eso es una señal de orgullo. Yo tengo que dejar que el Señor me ame así como soy y que me transforme, que cambie mi corazón, un corazón de piedra, en un corazón de carne. Y entonces voy a gozar de salud completa, porque entonces mi necesidad de amor, de justicia, de verdad, viene del Señor. Y ahora, si yo tengo esa fuente de necesidades espirituales que cubre todas, ahora sí yo puedo dar sin esperar nada a cambio. Puedo dar a mi esposa todo el amor que ella merece o no merece sin esperar nada a cambio. Puedo amar a mis hijos, a los hijos que Dios me dio, porque ellos se van a equivocar, pero los puedo amar sin necesidad de que ellos me correspondan al amor o no. Tengo una paciente que siempre viene con problemas de presión alta. Resulta que indagando, preguntándole qué pasa en casa, siempre viene con su esposo. Pero resulta que tiene una hija, tiene 2 hijos ella, ¿no? Un hijo varón que vive con ellos en casa y que más o menos le va bien. Pero la otra hija ha decidido, ¿no? Ha hecho una elección de género que a ella no le parece, obviamente no comparte, ¿no? Ella sale con otras chicas y se desenvuelve con otras chicas porque ella dice que ha encontrado el amor en otra mujer. Y eso la ofusca a la mamá. Obviamente, ¿a quién no nos dolería? Y no estoy diciendo que no nos duela, ¿no? Pero el amor hacia su hija tiene que ver con la elección que su hija hace, o el amor hacia su hija es incondicional. Pensemos cómo Dios nos ama. ¿Nos ama si lo elegimos o no lo elegimos? ¿Igual nos ama? Claro que igual nos ama. Y nosotros tenemos que amar igual. Y yo le he hablado muchas veces a ella. Ella tiene que tener su fuente de amor en Dios. De tal manera que la necesidad espiritual que ella ha generado por la respuesta de su hija no le afecte. Ella sigue enfocada en que su hija tiene que cambiar para que ella se sienta feliz. Ella siempre está enferma. La mamá siempre está enferma. Y eso tiene que ver con una necesidad espiritual que no ha sido cubierta, que es el amor. Hasta nuestros hijos, nosotros también nuestros hijos, pensamos que son nuestros. Y no hay una expresión tal vez más egoísta también de
de llamar nuestros hijos, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. O sea que son de Él. Nos los ha dado temporalmente, pero son de Él. No son nuestros. Nosotros los cuidamos, les damos de comer, les cubrimos sus necesidades, los educamos, todo. Pero ¿los educamos para qué? ¿Para que sigan siendo nuestros? No, es que no son nuestros desde el inicio. Son de Dios. Y a Él le pertenecen. Pero nos ofenden o nos sentimos ofendidos cuando ellos hacen elecciones que no son las que esperamos. Y eso nos afecta. Yo les invito entonces a volver a leer este versículo Hechos 20:35, la parte final, que dice, más bienaventurado. Mi versión dice, hay más dicha en dar que en recibir. O sea, para dar, para ser dichoso en dar en lugar de recibir, tenemos que estar unidos a la fuente correcta de quien cubre mis necesidades espirituales, que es Dios. Dios cubre mi necesidad espiritual de amor, de justicia, de verdad. Y entonces estoy listo para dar. ¿Voy a recibir? También voy a recibir. Claro que sí. Pero recibir o no recibir no me va a mí a afectar. Porque si recuerden ustedes, si yo vivo esperando que los demás retribuyan lo que yo hago por ellos, entonces nunca mi necesidad espiritual va a estar cubierta. ¿Qué va a hacer mi cuerpo? Va a preferir morir persiguiendo la necesidad espiritual de amor, o la necesidad espiritual de justicia, o la necesidad espiritual de verdad, de libertad. Les invito, hermanos, a meditar en esto que he compartido con ustedes. Es apenas una introducción porque el tema es mucho más amplio. Hablando de esto, hay muchas más cosas que entender sobre este tema. Pero yo quería dejar este mensaje con ustedes. Meditemos en dónde cubro mi necesidad espiritual. No estoy hablando solamente del estudio de la palabra, no estoy hablando solamente de la oración, estoy hablando de ser conscientes de que yo tengo que depender completamente toda esa necesidad que siento de amor, de justicia, de verdad, de libertad, de empatía, la tengo que obtener y la obtengo de Dios. Él me lo ha mostrado en su palabra. De tal manera que, estando cubierto eso, paso a estar en el centro de la ley de la vida, donde puedo vivir de manera saludable. Y probablemente, si cambias eso, la enfermedad que te está preocupando probablemente desaparezca. Si uno se puede analizar los diferentes milagros que el Señor hace, ustedes pónganse a ver cada uno de ellos. Cubrió primero la necesidad espiritual y la otra persona tuvo que aceptar eso para poder ser sano. ¿No les parece interesante eso? A mí me parece muy interesante. ¿Cómo es que la vida espiritual se conecta con mi cuerpo y puede sanar una enfermedad si primero sano mi mente y cubro mi necesidad de la manera correcta? Dios les bendiga, hermanos, en su crecimiento espiritual principalmente. Así como decía Juan y yo, hermanos, yo deseo que ustedes sean prosperados y que tengan salud, así como prospera también su alma y su vida espiritual. Gracias, Dios les bendiga.